El título del mensaje es Mujeres caminando en la promesa de Dios. Y vamos a iniciar definiendo qué es promesa. Promesa viene del griego evangelia, que significa anuncio de Dios que promete conferir algo bueno. También puede definirse como ofrecimiento voluntario y bendiciones de cosas buenas que Dios le da a los que le temen. O también puede definirse como una acción de prometer y cumplir lo que la persona eh, está manifestando. Ahora, vamos a hablar de las promesas en cuanto al Evangelio, pero las promesas, hablando más que todo en las mujeres que caminan conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo aquí mis apuntes, yo vengo aquí a predicar lo que a mí me han enseñado en la iglesia, con los apuntes que tengo y también con el apoyo bíblico de mi Biblia que tengo aquí. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que es que las promesas que se hacen realidad nos fortalecen en el camino. Pongamos un ejemplo humano y luego vamos a poner un ejemplo en cuanto a Dios. Cuando una persona a ti te hace una promesa, eso te fortalece, más que todo padres, madres o incluso una pareja promete algo y esa persona lo cumple, eso te fortalece porque te da más confianza de que cuando él vuelva a prometer algo, tú tienes más seguridad de que esa persona va a cumplir lo que te prometió. Y en el Evangelio también es así. Dios tiene promesas con respecto al descanso, promesas con respecto al amor, en el espíritu, en la protección, en la familia. Hay muchas promesas de las cuales Dios quiere que tú disfrutes de todas ellas. E incluso hay promesas con respecto al entendimiento y el intelecto que una persona a veces puede llegar a carecer de este. Pero la Biblia dice que si una persona, dice en Proverbios, que si una persona le pide a Dios inteligencia, sabiduría, conocimiento, Dios se la dará. Ok, pero ¿para quiénes son las promesas? Las promesas que están en la Biblia son para todas aquellas personas que temen a Dios y no solamente que temen a Dios, sino que también son sus hijos. Continuando con el tema, em, mm, de las promesas que se hacen realidad y nos fortalecen en el camino, como por ejemplo, la Biblia habla acerca de Jesús y Jesús tiene en un versículo él dijo que venid a mí todos los que estéis cansados y yo os haré descansar. Eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y con referirse a que yo os haré descansar, es que Jesús de alguna manera u otra, él intercede porque él sabe que la vida del hombre puede estar muy llena de preocupaciones, no de inseguridades, sino de preocupaciones y ansiedades. Y Jesús alivia esas cargas. Entonces, cuando tú empiezas a buscar a Jesucristo mediante la oración y Él te da ese descanso que es la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, tú estás tranquilo y tú empiezas a experimentar el cumplimiento de esa promesa en tu vida y eso a ti te fortalece en el camino que es Jesús. A ti te fortalecen esas promesas, esas y muchas más que el Señor tiene para tu vida si tú estás dispuesto a abrirle las puertas de tu corazón. Ok, avancemos con el tema. Nosotros no somos merecedores de sus promesas, pero Dios, por su amor inconmensurable, Él nos las da. Esto lo tengo anotado aquí, ok. Y esto lo que quiere decir es que tú solamente debes esperar a que esas promesas ocurran y aferrarte a ellas. Aferrarte a una promesa es que no importa si es de día, si es de tarde, si es de noche, sea hoy, sea mañana, sean 22 días antes, a futuro, tú siempre ores por esa promesa, siempre, siempre. Por ejemplo, quieres que Dios te use, entonces tú oras. Dios prometió en su palabra, ¿verdad? Usarnos, porque nosotros somos instrumentos en sus manos, pero para que Él nos pueda usar, primero tiene que limpiarnos, hay que pasar un proceso en el cual nos va purificando, nos santifica, nos capacita y después nos usa. Pero tú todos los días aférrate a esa promesa, ora todos los días, no deje de orar, persiste en ello y lleva en el corazón esa promesa hecha realidad para que cuando llegue el día en que Dios te use, ya tú tengas esa fe. O sea, lo que tienes que tener es fe
confianza. ¿En quién? En Jesús. ¿De qué? De que Él va a cumplir esa promesa y esperar. Sabiendo que Él te va a dar a ti, tienes que saber esperar. Porque tú esperando en el tiempo de Dios, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de lunes, de este mes al otro lunes del otro mes, que parece una meseta, que todos tus días son repetitivos y que no ocurre nada, en esos días donde tú estás orando, en esos días donde tú estás estudiando la palabra, en esos días donde tú estás congregándote a la iglesia, estás ofrendando, estás ayudando en la limpieza de la iglesia, o sea, de alguna manera u otra, el servicio de Dios es amplio y tú buscas cómo servirle. Bueno, en ese tiempo que no parece que pasa nada, va a llegar un momento en que pasará algo. Y ahí es donde se cumple esa promesa de que Dios te va a usar. Pero, ¿por qué? Me sale un poco el tema, pero ¿por qué Dios nos da esa promesa? Por su amor inconmensurable. Inconmensurable es algo que no puede ser contado, algo que es muy, no puede ser contado. O sea, es algo tan grande que va más allá de la imaginación del hombre. Entonces, pero o sea, si no las merecemos, ¿por qué no las da? Por su amor inconmensurable. Pero no hay unos requisitos para recibir esas promesas, claro que sí. Tener fe y confianza y esperar en Jesucristo y ser su hijo, pertenecer a su iglesia, a su pueblo. ¿Ok? Entonces, miren, por aquí tenemos, ¿ok? Aquí tenemos que Dios quiere que tú las disfrutes de todas. Muy bien. Ya sabemos que para quiénes son, para los que confiesan, para los que creen, para los que tienen fe y para los que esperan en sus promesas. Entonces, vamos a hablar de algunas promesas que todas estas se reciben es por medio de la fe, pero uno tiene que actuar con fe y tienes que aplicar la fe, porque si solamente te quedas creyendo aquí de que va a suceder algo y no haces nada en pos de esa idea, no va a suceder nada. Entonces vámonos a una historia que está en Génesis capítulo 18, versículo 9. Génesis capítulo 18, versículo 9. Ok, el capítulo 18 del libro de Génesis tiene por título La promesa del nacimiento de Isaac. Estoy leyendo Reina Valera 1960, creo que es 1960, no sé si es la otra versión del otro año. Pero el capítulo 8 tiene por título La promesa del nacimiento de Isaac. Y como pueden ver ahí dice promesa. Entonces mira lo que dice en el versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde? O sea, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió fue Abraham. Abraham fue el que respondió. Entonces él dijo, aquí en la tienda. O sea, Sara su mujer estaba aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amén. Entonces, miren, estos fueron como unos ángeles que Jehová había mandado, que habían como que llevado un encargo de llevar un mensaje y era una promesa de que Abraham iba a tener un hijo con Sara. Pero hay una parte importante en esta historia. Sara se rió porque ella decía, como aquí dice en el versículo 11, y Abraham y Sara ya eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre ya de las mujeres con respecto al periodo. Si una mujer ya no tiene el periodo, no puede concebir hijos. Simplemente eso, ya llega un momento que tienen mucha edad y no pueden concebir hijos, simplemente ya no tienen esa capacidad. Entonces se rió, dice el versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo como en su mente, después que he envejecido, tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? Entonces dijo Jehová, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Ok. Hay que aprender algo importante de aquí. Sara, ¿verdad? Ella quería tener un hijo y ya Dios le había hecho una promesa hace mucho tiempo, pero se la estaba como que recordando que esa promesa Dios no la había olvidado y que Dios iba a cumplir esa promesa en Sara, porque la promesa era
de ella con Abraham, de Abraham con Sara. Pero esto es importante. Cuando nosotros no, cuando nosotros no sabemos esperar o no queremos esperar en el tiempo de Dios, cometemos errores por querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta. ¿Y cuál fue el error de Sara? Que Sara vino, agarró la sierva que tenía, se la trajo a Abraham y dijo, bueno, yo tendré hijos por medio de ella. Entonces, la cuestión está en que cuando la sierva quedó embarazada, ella tenía que dar a luz en las piernas de Sara, y de esa manera eso era como coadoptar, no me acuerdo el término, pero el hijo de ella pasaba a ser de la propiedad de Sara. Tradiciones, prácticas que se hacían en los tiempos de antes, pero la cuestión está en que la promesa no era con la sierva, que era una sierva egipcia, y de esa sierva egipcia nació Ismael. A lo que voy con todo esto, cuando de verdad se cumple la promesa y cuando de verdad Sara se halló en estado y amamantó de vieja y tuvo a Isaac, Ismael, ¿verdad? Ismael molestaba a Isaac y bueno, mucha pelea, entonces tuvieron que desterrar a la sierva egipcia con su hijo Ismael. Y eso es una guerra. O sea, eso fue un problema que sigue afectando hoy en día. De hecho, la guerra que tiene Palestina con Israel, esos países árabes contra Israel hoy en día, están desde estos tiempos bíblicos, desde esos tiempos allá. Y es una guerra que hasta hoy en día tiene repercusiones. Es decir, que cuando tú no esperas el tiempo de Dios, que Él cumpla las promesas que Él tiene en tu vida, eso puede ser una consecuencia que dure para toda tu vida. O sea, para toda tu vida es algo una consecuencia que puedes tener para siempre por no saber esperar en el tiempo de Dios. Y Dios te puede dar a ti paciencia. Mira, de verdad van a haber muchos días donde parece que no ocurriera nada, pero en ese tiempo donde parece que no ocurre nada, tu trabajo no se está desperdiciando, tu trabajo se está acumulando. Dios está obrando a favor tuyo porque Él sabe que es lo mejor para ti, eh, con su voluntad que es perfecta, buena y agradable. O creo que era santa, perfecta y buena. Cuestión está en qué es lo mejor para tu vida. ¿Ok? Vamos a continuar. Hay otra promesa bastante hermosa, de verdad, que está en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21. Habla con respecto de Jesús y de su nombre. Aquí lo tenemos. A ver, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice así. Tiene por título Nacimiento del Cristo. Sé que no se ve, pero ahí dice Nacimiento de Jesucristo, de Jesucristo. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y lo dice en letras mayúsculas, el nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Amén. Yo soy una promesa cumplida en esto. Porque hay muchas personas que viven en pecado y hay personas que han pecado tanto que quieren dejar de pecar porque saben que lo que están haciendo de algún modo no los lleva a Dios, no los salva, sienten que lo que están haciendo está mal, aunque nadie les diga que lo que están haciendo está mal, ellos saben que está mal porque hay algo en la conciencia, en tu alma, en tu ser o en tu cerebro, que te dice a ti, no estás haciendo las cosas bien y tienes que cambiar, tienes que buscar la luz. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, eh, una persona que sea alcohólica, esa persona bebe y tiene un momento de éxtasis donde tiene mucha dopamina y se deleita en el pecado. Pero después que pasa eso, la persona se puede ver y ve que no se encuentra bien, que está desperdiciando su dinero, que estando ebrio pudo haber hecho cosas de las cuales hasta hoy en día se arrepiente esa persona, o de que incluso puede estar maltratando a su familia o perdiendo su hogar por culpa de un vicio, por culpa de ese pecado que reside en la naturaleza de la carne. Pero Jesús es una promesa real porque dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, dice así, a su pueblo de sus pecados. Amén. Y el pueblo de Jesús no solamente es judío, sino que Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19,
Id y predicad el evangelio a toda criatura. En toda criatura nos encontramos, o el que esté viendo el video, los que estén viendo este video, ustedes, yo, todos. Y el evangelio es para todos, no solamente para el judío, sino también primeramente para los judíos, pero también para todas aquellas personas que no son judías. Y nosotros somos de ese pueblo de Jesús. Así que si tú estás asistiendo a una iglesia y tú sientes que no existe ningún cambio de verdad y tú estás poniendo de tu empeño y oras y ayunas y no pasa nada, a lo mejor no estás en la verdadera iglesia. Yo, en lo personal, desde que empecé a congregarme, yo sentí ese cambio en mi vida. Que para mí antes era muy fácil pecar, pero ahora es muy difícil para mí pecar. Es fácil para mí hacer lo bueno y es muy difícil para mí hacer lo malo. Así de sencillo. Porque Jesús me salvó de mis pecados. De hecho, Jesús significa Salvador. En el capítulo 1 o el 2 del libro de Mateo del Nuevo Testamento, ahí vas a encontrar. Jesús significa Salvador. Jesús. Entonces eso es una promesa que se cumplió en mi vida y me fortalece en el camino para yo seguir siguiendo al Señor. Aunque no lo merezca, pero Él por su amor inconmensurable me salvó a mí y me dio una nueva vida que de verdad estoy agradecido por servirle. Y sé que todo lo bueno que yo haga por el Señor no es por mi cuenta que lo sé, sino por Él mismo que me lo ha dado a entender, quedará para la historia y nada podrá borrarlo. Así sea que nadie vea este video, pero Dios lo está viendo. Y esto es una palabra muy buena porque yo haciendo este video puedo ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y la palabra es de doble filo. Corta para allá, pero también corta para acá. Y esto es de mucha edificación para mí. Estoy sintiendo a Dios. Ok, muy bien. Las promesas se reciben por medio de la fe. Lo tengo aquí escrito. Entonces, hay que creer que es fiel quien nos prometió. Miren, y esto es un versículo. Esto está ubicado, creo que, no sé si es en Romanos, en Isaías. Creo que es en Romanos 8:10. Vamos a buscarlo. Romanos 8:10. Romanos 8:10. No, este no es. A ver, ya tengo estos. Tengo que revisar. A ver. Hebreos 11:11. Sí, creo que es Hebreos 11:11. A ver, sí es. Ya. Hebreos. No, esto es Romanos. Hebreos. A ver, Hebreos. ¿Qué? Hebreos 11:11. Dice aquí. Tiene por título la fe. Ese capítulo 11 del libro de Hebreos tiene por título la fe. Aquí está. La fe. Dice así. En el versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, que era la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Siendo estéril, ya anciana, recibió fuerzas para concebir, pero por algo más importante que dice aquí. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Que era fiel quién? Que era fiel quien lo había prometido. Mira, el hombre puede hacer promesas y quién soy yo para decir que el hombre no las puede cumplir. Aunque el hombre tiene un porcentaje de que no la puede cumplir, sin embargo hay hombres que sí la hacen, y con hombres me refiero a hombre y a mujer. Pero Dios es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona de verdad está buscando de Dios, de verdad está metido de lleno en la iglesia verdadera y hace parte de su cuerpo, esa persona es infalible de que Dios no haga algo grande en la vida de esa persona, que la cambie de una manera impresionante. Si esa persona tiene todas las promesas de Dios en su vida, esa persona va a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa persona va a tener una fe, Dios la va a usar, va a tener una autoridad para predicar, Dios lo va a capacitar de tantas maneras y va a darle un giro de más de 360 grados a su vida. ¿Por qué? Porque esa persona cree que el que le hace las promesas es fiel para cumplirlas, y es verdad. Dios nunca va a hacerte una promesa que no se vaya a cumplir.
pero para que lo entiendas de mejor manera, y es un ejemplo infalible, las promesas son como, por ejemplo, imagínate que yo soy un niño, ¿verdad? Y entonces yo le digo a mi mamá, mamá, quiero compota, que eso es una merienda aquí en mi país. Y mi mamá, ya yo camino y todo, entonces mi mamá me dice, bueno, búscala, está en la nevera. Y yo tengo que caminar, tengo que abrir la puerta, tengo que tomar la compota, tengo que cerrar la nevera, tengo que abrir la compota y yo la como. Así son las promesas de Dios en la vida de nosotros. Las promesas están ahí, pero uno tiene que aferrarse a ellas, como les he dicho. Orar por esas promesas todos los días, sin desespero, sin afán. Afán es esforzarte, pero más, esforzarte más. Si una persona trabaja 8 horas, quiere trabajar 10, 11, 12 horas. Eh, una, eh, quiere trabajar y no acepta los resultados que tiene, sino que se afana en hacer más y al final se termina quemando y su progreso en vez de llevarlo a algo, lo lleva a retroceder. Es una persona afanosa. Pero cuando una persona cree que Dios le va a cumplir esa promesa, todos los días ora por esa promesa, de día, en la tarde, en la noche, se aferra a eso con toda su fuerza. A lo largo de un tiempo parecerá que no pasa nada, pero la persona tiene esperanza de que Dios le va a cumplir eso. Y llega un momento y Dios lo cumple. Dios no es hombre para mentir. Y yo creo que Dios va a cumplir las promesas que Él tiene para mi vida, porque las promesas que Dios tiene para mi vida las tiene también para las tuyas. Muchas promesas similares en cuanto al descanso. Yo voy a contar un testimonio. Mi universidad me está yendo bien últimamente porque yo me voy al culto y yo voy al culto y hacemos culto y todo, pero yo dedico un tiempo del culto a orar. Me pongo en la silla, me arrodillo y comienzo a orar y yo le digo así al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esto. ¿Por qué? Porque esto es importante en mi vida, pero no es más importante que tú. Sin embargo, yo quiero que me ayudes porque necesito de ti. Y después empiezo a orar por mi familia, por mi vida espiritual, para que Dios sea dándome sabiduría, todo eso. Y cuando llego a la universidad, miren, se me dan bien entender todo, estudio menos tiempo y retengo más información. Y puedo intervenir en clases más rápido, no quiero sonar arrogante con todo eso, no, porque todo eso se da es cuando yo pongo a Dios de primero en mi vida. Porque Él dijo en Proverbios que el que clamaba a Él por inteligencia y sabiduría y conocimiento, Dios lo iba a hacer. Y eso es, yo creí en esa promesa y sigo creyendo y Dios sigue cumpliendo su promesa en mi vida. Y eso a mí me da fortaleza en el camino, porque Dios no se limita a una vida espiritual, sino que Él va más allá. Y los estudios son tan importantes en la vida de un ser humano que Dios tiene consideración en eso. Así que si tú no entiendes a un profesor, si de verdad te cuesta hacer algo, mira, ponte a cuentas con Dios. Empieza a vivir una vida agradable delante de Dios. Empieza a servirle y empieza a clamar por esas promesas y Dios te va a ayudar. Porque si Dios me ayudó a mí, siendo lo que yo soy, bueno, no lo que soy, sino lo que era, con respecto de que siendo lo que soy, es que tapado, tapado. Pero Dios a mí me dio sabiduría para poder comprender aquello que no entendía y no solamente eso, sino que también lo puedo explicar a mis compañeros y ellos entienden la información que yo les estoy dando. Y eso es bueno, de verdad que sí. Hasta los profesores me felicitan. Bueno, Dios va a convertir tu risa y tu burla en asombro. ¿Saben por qué? Porque cuando Sara se halló en estado, ella, eso lo dice en Génesis capítulo 21, versículo 6, y dijo que Jehová le había causado risa. ¿Y quién diría que habría de amamantar en mi vejez y que habría de darle hijos a Abraham, ya de edad avanzada? Y eso es lo que hace Dios. Dios te va a sorprender a ti de una manera que tú no puedes ni creer. Y tú dices, pero ¿cómo? Dios lo hace. Dios no es hombre para mentir y Él es fiel y es fiel el que te va a cumplir las promesas. Muy bien, no puedes dejar de clamar, no puedes de verdad. Necesitas esperar en el tiempo de Dios y obedecer su palabra. Y mira, de verdad, tienes que llevar en el corazón esa promesa cumplida, hecha realidad. Y de verdad, ser piadoso delante de Dios es
una gran estima delante de Dios. Pero hay un versículo más importante, que ya con esto cierro el mensaje. Fueron 25 minutos, quería que fueran como 38 minutos. Pero esto es importante. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios 14. A ver. Aquí dice, Proverbios capítulo 14, versículo ¿qué? 26, 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Mira, cuando a tu vida venga un momento de desánimo, un momento de verdad que tú dices, no tengo fuerzas para continuar, quiero tirar la toalla, me quiero rendir, y de verdad, llegan momentos en la vida donde uno quiere rendirse. Y a quien no le ha pasado momentos fuertes, situaciones familiares, presiones, trabajo, carreras, muchas cosas, muchas cosas. Pero hablando en el hábito moral de las cosas, cuando tú estés cansado, así sea en el servicio a Dios, así sea en la universidad, así sea en el trabajo, mira, hay una promesa que es la que yo todavía veo cómo Dios la cumple en mi vida. Dice que la esperanza, dice que en el temor de Jehová está la fuerte esperanza. Temor es como ese respeto que yo le tengo a Dios y a las cosas que Él quiere que yo cuide en mi vida. Cuando estés cansado, recuerda esta promesa de Jesús, que Él dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, eso no es simplemente, eso va más allá de que tú estés en tu cuarto aquí y tú comiences a orar, ay Señor, yo de verdad no puedo con esta situación, Dios mío, ayúdame, te pido que metas tu mano en mi vida y me ayudes. Eso va más allá de eso, porque Dios a ti te va a enseñar a cómo tú tienes que actuar o cómo tú tienes que hacer las cosas en esa situación, y te va a enseñar no solamente a cómo actuar, sino también cómo pensar en esa situación que a ti tanto te está como afectando. Incluso te va a enseñar a decir qué palabras decir en el momento adecuado. Y tú tienes que confiar en Dios. O sea, va más allá. La oración y creer que Dios te va a dar el descanso a ti en esa situación tan fuerte que te está tocando es el primer paso. Pero va más allá, que cuando llegue el momento que vuelvas a enfrentar el mismo problema, tú vas a saber qué palabras decir. O incluso Dios te va a dar tanta sabiduría que no vas a decir palabras, a lo mejor te quedas callado, pero te va a enseñar a saber cómo pensar para que tú tengas paz, para que puedas estar tranquilo sabiendo que lo que estás haciendo no lo estás haciendo como un tonto, porque Dios a nadie deja humillado. A Dios nadie deja humillado. Uno se humilla en oración reconociendo lo que sin Dios nada somos y de que necesitamos de Él. Pero Dios no humilla a nadie y Dios no deja a nadie humillado. Entonces, Dios te va a dar descanso para saber cómo pensar ante las situaciones de tu vida, incluso ante tus mismos pensamientos. Te va a enseñar a saber cómo hablar si te toca hablar. Te va a saber enseñar a cómo callar cuando te toque callar. Y te va a enseñar todo eso. Pero Él le va a dar descanso a tu vida. Y bueno, ese es el mensaje. De verdad, yo sé que esto va a quedar para la historia y nadie me va a quitar esto, nadie, nadie. Y no voy a hablar de visitas, si lo ve uno, si lo ven dos, si lo llega a mucha gente. Pero de verdad, yo voy a seguir enseñando lo que a mí me enseñan en mi iglesia. Y hay bastante. Hay mucho, mucho, mucho y mucho. Mucho, bastante. Hay mucho por aquí. Así que enseñanza todavía tengo para lanzar para el techo. Bueno, voy a hacer una oración por todos los que están ahí.
Mira, ten fe. Fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Aunque tú no veas una solución en tu problema, ten fe de que Dios puede hacer algo. Y voy a orar por eso. Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Señor, estoy aquí orando en el nombre de Jesús, invocando tu nombre e invocando tu carácter, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudando a una persona, a alguien que esté escuchando este mensaje. Yo te pido que le des fuerza, que entienda que una vida en el mundo es una vida perdida, porque al final la gente se muere, Señor, y no se tiene recuerdo de él. ¿Qué le sirve al mundo ganar? ¿Qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Yo te pido por esta persona que está escuchando el mensaje. Dale descanso, Señor, y dale solución en su problema. Yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces y yo sé que tú estás con él ahí. Te lo ruego, Señor. Ayuda a todo aquel que pueda escuchar esto. En tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, Dios les bendiga.